de albúmina urinaria y o por una baja tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular que consideramos hoy para el diagnóstico es la tasa de filtrado glomerular estimada, o si hubiera alguna de estas condiciones o evidencia de manifestaciones de daño renal. Esta es la definición actual de enfermedad renal crónica y es la que contempla los parámetros más sencillos de obtener. Ya vamos a ver que esta enfermedad muchas veces no tiene síntomas, por eso es importante considerar los parámetros de laboratorio. Las consideraciones más importantes a tener ante la presencia de la enfermedad es que la diabetes es una enfermedad frecuente que afecta aproximadamente a 420 millones de personas en el mundo y el incremento es progresivo, particularmente en las formas de diabetes tipo 2, que están relacionadas de manera fundamental a dieta y desbalance entre ingesta y actividad física. Es la enfermedad occidental por antonomasia junto con la hipertensión arterial, y de las comunidades que progresivamente van adquiriendo este hábito occidental, se empeora la situación, es decir, que crece en todo el mundo. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica conocida, de etiología conocida, y el 60 a 90% de los pacientes que inician diálisis padecen diabetes tipo 2 y la presencia asociada de hipertensión arterial. Los diabéticos con insuficiencia renal crónica tienen una mortalidad superior al 50% con relación a los no diabéticos. La enfermedad renal crónica se desarrolla habitualmente después de 10 años de padecer diabetes mellitus tipo 1, pero suele estar presente al momento del diagnóstico en la diabetes tipo 2. El inicio de la enfermedad puede reconocerse, como dijimos, por la presencia de albuminuria, ya vamos a ver en qué condiciones, y los pacientes con el tipo 2 de diabetes mellitus en general son más añosos y con mayor frecuencia tienen hipertensión arterial al momento del diagnóstico. Inclusive, algunos de ellos tienen compromiso renal al momento del diagnóstico porque la enfermedad tiene un periodo asintomático en general en la diabetes mellitus tipo 2. La presencia de enfermedad renal crónica aumenta significativamente el riesgo cardiovascular y, como dijimos, los costos de atención médica. Cuando hablamos de la fisiopatogenia de la diabetes, de la enfermedad renal crónica por diabetes, es importante considerar que el primer factor determinante es la presencia de hiperglucemia, que es capaz de activar el estrés oxidativo mediante dos mecanismos: la producción de productos avanzados de la glucosilación, como los compuestos de Amadori, y un desvío por el exceso de glucosa desde el metabolismo del ciclo de Krebs a la producción de sorbitol, que es una condición que disminuye el poder reductor del plasma, mientras los cuerpos de Amadori generan la activación notable del estrés oxidativo en diferentes órganos. La desviación, o sea, el aumento del sorbitol, contribuye a disminuir el poder reductor del plasma. Por lo tanto, entre los dos mecanismos se produce una sinergia para activar aún más el estrés oxidativo. La proteinuria, por su parte, es capaz de estimular el sistema renina-angiotensina, que de manera categórica incrementa la acumulación de radicales libres en los podocitos, es decir, en los podocitos de la membrana glomerular, y favorece la autodigestión de estas células, lo que conlleva justamente a las etapas iniciales del daño renal. El estrés oxidativo tiene una acción francamente dañina sobre las células mesangiales y endoteliales, es decir, que se suman al daño directo sobre la membrana basal, y otras vías contribuyen al daño de la estructura glomerular y consecuentemente al compromiso renal a través de otros mediadores inflamatorios como la proteína quinasa C, factores de crecimiento endotelial y del tejido conjuntivo, y citoquinas de acción también inflamatoria como la interleuquina 1, la 6,
la 8 y el factor de necrosis tumoral. Acá podemos ver del Grupo Español de Estudio de la Nefropatía Diabética, una publicación del año 2018, cuáles son los mecanismos centrales que conllevan a la producción de nefropatía diabética. Podemos ver que el estímulo inicial es la hiperglucemia, y una vez establecido el daño, la hiperglucemia constituye el factor que consistentemente provoca el incremento del daño renal y la repercusión sobre múltiples órganos. El mecanismo inicial suele ser el aumento de la disponibilidad de glucosa en las vías metabólicas, que por un lado provoca el desvío hacia la producción de sorbitol, y por otro los denominados productos de Amadori, que dijimos que por un lado aumentaban el estímulo, el estrés oxidativo celular, y el sorbitol específicamente disminuye el poder reductor del plasma. El segundo mecanismo es la activación del sistema renina-angiotensina, particularmente a través de la proteinuria, que es la primera manifestación, o sea, la albuminuria específicamente, que es la primera manifestación de daño renal inicial, que favorece el depósito de radicales libres, o sea, provocando un daño todavía mayor sobre la estructura glomerular, y a estos dos factores esenciales se suman el incremento de la proteína quinasa y de otros estimulantes inflamatorios por sí mismos, como las interleuquinas que mencionamos, o el factor de necrosis tubular. Perdón, el factor de necrosis tumoral. Y a esta condición se asocia una susceptibilidad genética diferente para los pacientes, para cada uno de los pacientes, que hace que el desarrollo de nefropatía diabética aparezca de manera más precoz en unos que en otros. Cuando hablamos de cómo diagnosticar la enfermedad renal crónica, tenemos que considerar en primer lugar que es una enfermedad silente. Por lo tanto, va a ser necesaria que la busquemos de alguna manera específica, como para que podamos hacer el diagnóstico precoz. Resulta poco frecuente que uno puede identificar la enfermedad justamente cuando la enfermedad está sin manifestaciones clínicas. Por lo tanto, la condición debe ser buscarla. La presencia de albuminuria en una muestra aislada de orina, lo que hoy se conoce por las siglas de PACU, o sea, presencia de albúmina, creatinina en urinaria, es la relación de ambas sustancias, determinada al azar, y su relación con la creatinina, como dijimos, y o la disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada, sin otras causas primarias de daño renal, son las condiciones que permiten el diagnóstico. Hoy existen varias fórmulas para evaluar la tasa, para estimar esta tasa o evaluar la tasa de filtrado glomerular. Característicamente, la que está recomendada a la actualidad por la Asociación Mundial de Diabetes es la propuesta por el Centro de Epidemiología de Enfermedades Crónicas Renales, y es la que se encuentra disponible en calculadoras automáticas en la red, o de hecho en computadoras especiales de calculadoras de parámetros biológicos, y en cierta manera ha venido a reemplazar a la fórmula de Krotkoff-Gold, que era la que usábamos tradicionalmente, porque contribuye con un factor racial a la constitución de la fórmula, y es lo que permite darle una mayor precisión. Por eso es la que habitualmente se utiliza ahora. La PACU normal, entonces dijimos que es la relación entre albúmina y creatinina en una muestra aislada de orina, o sea, deben existir menos de 30 miligramos por cada gramo de creatinina, ¿sí?, en una muestra al azar de orina, ¿sí? Y se define la alteración de este índice cuando el nivel de albúmina en una muestra aislada de orina supera los 30 miligramos por gramo de creatinina.
Esto ha venido a reemplazar claramente a un procedimiento difícil de llevar a cabo y habitualmente complejo para el paciente, que es la evaluación de orina de 24 horas. Hasta hace 2 años la recomendación era realizar un control de orina de 24 horas. Hoy hay que buscarla con mayor precisión a la nefropatía diabética, con un método fácil que no signifique mandar al paciente a juntar orina 24 horas, porque cualquier paciente que trabaje va a tener que hacerlo el fin de semana o pedir el día libre, ¿sí? Porque toda muestra que elimine de orina debe juntarla en un frasco. Aproximadamente calculen entre 2 o 3 litros de orina en 24 horas, particularmente si la diabetes no está bien controlada, donde el paciente va a tener poliuria, pero 2000 de base, puede resultar bastante engorroso. Y la otra condición es el cálculo de la tasa de filtrado glomerular o tasa de filtrado glomerular estimado, que justamente es de menor a 60 mililitros por minuto, es decir, debe ser mayor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie, y es comunicada sistemáticamente por los laboratorios junto a la creatinina sérica. Cada vez que ustedes piden creatinina sérica, los laboratorios que cumplen estándares adecuados de evaluación informan esta tasa de filtrado glomerular estimada, que en condiciones normales debe estar por encima de los 60 mililitros por minuto por metro 73 cuadrado de superficie. Es decir, que si consideramos este valor que está acá, debe ser superior. Si consideramos esta condición, con solo pedir una creatinina y una muestra aislada de orina, podemos acceder a los 2 datos más importantes que necesitamos para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Existen algunos factores de riesgo mayor asociados a la enfermedad, particularmente si recordamos el mecanismo fisiopatogénico. El principal factor de riesgo va a ser el mal control de la glucemia, lógicamente, y por eso la enfermedad, a mayor tiempo de evolución, mayor riesgo de nefropatía diabética. La historia familiar de enfermedad renal o de hipertensión arterial, particularmente porque la hipertensión arterial está asociada a modificaciones en la dieta, generalmente al aumento del consumo de sal en la dieta, de sodio en general y de sal en particular, que es el principal proveedor de sodio en la dieta, pero recuerden que el sodio es un conservante, por lo tanto muchos de los alimentos aún dulces pueden contener sodio, por ejemplo el dulce de leche. Entonces es importante que se controle de manera adecuada la ingesta de sal, y por eso hay familias de hipertensos, como ya lo demostró hace tiempo la cohorte de Framingham, que esta condición depende directamente del consumo de sal en la dieta. Entonces la historia familiar indica que, de hipertensión indica que estos sujetos desde etapas tempranas de su vida han estado expuestos a un incremento de sodio dietario, por lo cual tienen un riesgo elevado de desarrollo de hipertensión arterial. El otro punto es la diabetes tipo 1, de comienzo antes de los 20 años de edad, y el hábito de fumar. También el mal control del peso y la falta de actividad física, que atentan contra el adecuado control de la glucemia, favorecen consecuentemente el desarrollo de nefropatía diabética. Tenemos una serie de estadios evolutivos. Recuerden que la palabra es estadios, ¿sí? ¿De acuerdo? Es igual que el estadio deportivo, y Diccionario de la Real Academia Española ha incorporado la palabra estadio como sinónimo de etapas evolutivas de la enfermedad. Entonces, como el KEMPE se llama estadio, las etapas evolutivas de una enfermedad también se llaman estadios, que evoca simplemente las gradas donde se sientan los sujetos, ¿no? Por eso el nombre. Bueno, el primer estadio entonces evolutivo de la enfermedad es la disrupción de los podocitos de la membrana basal. Dijimos que sobre estos podocitos se producía un efecto directo de los fenómenos inflamatorios, pero se asocia la disminución de la producción de óxido nítrico, que también interviene en el daño renal por el estrés oxidativo, disminuye la producción, contribuye a un fenómeno
de vasoconstricción de la arteria aferente, vasoconstricción de la arteria aferente, con un fenómeno de vasodilatación de la, perdón, eferente, vasoconstricción de la arteria eferente. Repito, vasoconstricción de la arteria eferente. Vamos a buscar un puntero. Entonces, ¿qué le produce a la arteria eferente? Vasoconstricción de la arteria eferente, ¿sí? Y en cambio, para lo que es la arteria aferente glomerular, lo que se produce es el fenómeno de vasodilatación de la arteria aferente. Entonces, lo que produce esto es un aumento de la presión a nivel de la cápsula de Bowman y por consiguiente esto asocia la disrupción de los podocitos, es decir, el estiramiento de estas prolongaciones de las células que componen la membrana basal y consecuentemente el daño inicial de la enfermedad renal por diabetes con la presencia de albuminuria, que dijimos que era el elemento marcador más temprano. La albuminuria, si ustedes recuerdan la fisiopatogenia, lo que provocaba era justamente estimular el sistema renina-angiotensina y esto tenía un efecto mayor sobre la propia estructura del glomérulo, con un aumento del estrés oxidativo y lógicamente con elevación de la tensión arterial y elevación secundaria de la presión dentro de la estructura glomerular. El segundo estadio es por engrosamiento de la membrana basal con esclerosis mesangial. Se producen los depósitos Fas positivos que son característicos de la glomerulosclerosis nodular, que se conoce también como glomerulosclerosis intracapilar o el nombre propio de la enfermedad asociada a la diabetes, que es la enfermedad de Kimmel-Wilson. Finalmente, llegamos, cuando la mayoría de los glomérulos han sufrido este proceso de glomerulosclerosis, llegamos a la enfermedad crónica terminal, que es aquella etapa de la enfermedad que requiere la diálisis. Esos mismos estadios evolutivos que reconocen origen en la fisiopatogenia tienen relación con los estadios clínicos de la enfermedad. Mencionamos que el primer estadio clínico de la enfermedad estaba asociada a la disrupción de los podocitos por el fenómeno de vasodilatación de la arteria aferente y el fenómeno de vasoconstricción de la arteria eferente glomerular. Por lo tanto, el aumento de la presión dentro de la estructura glomerular va a provocar un aumento de la tasa de filtrado glomerular estimada, ¿sí? Por ello, en los pacientes diabéticos exclusivamente, identificar valores aumentados por encima de 90 mililitros por minuto con esta tasa de filtrado glomerular estimada, significa encontrarnos en la primera etapa del compromiso renal por diabetes, o sea, tenerlo bien en claro. La ausencia de signos de enfermedad renal por diabetes es una tasa de filtrado glomerular estimada superior a 60 mililitros por minuto. Es decir, que si encontramos 90, estamos en el estadio 1 de la enfermedad renal, aquella lesión que mencionamos sobre los podocitos. El estadio 2 es cuando encontramos un filtrado glomerular que está por debajo de 89, entre 60 y 89. El estadio 3 se correlaciona con un filtrado glomerular entre 60 y 59, el estadio 4 entre 15 y 29, y el estadio 5, que sería el estadio de mayor gravedad en la evolución de la nefropatía diabética, es cuando la tasa de filtrado glomerular estimada está por debajo de 15 mililitros y es el momento de preparar el tratamiento de reemplazo renal. Es decir, derivar al paciente para la colocación de una fístula, la realización de una fístula para el manejo de dialítico.
Ya vamos a ver que cuando la tasa estimada de filtrado glomerular está por debajo en 30 mililitros o menos, es decir, cuando estamos en el estadio 4, entre el 3 y el 4, es necesario derivar al paciente a la evaluación por el nefrólogo. El estadio clínico del momento en que debemos derivar al paciente estará relacionado también con el adecuado control de la glucemia que hayamos conseguido, con la adherencia del paciente al tratamiento y a las medidas generales recomendadas, y con el grado de experiencia que tenga el profesional médico en el manejo de pacientes diabéticos, porque si yo no manejo de manera habitual pacientes diabéticos y mucho menos con compromiso renal, deberé derivar el paciente al especialista, ya sea diabetólogo o nefrólogo, en una etapa anterior. En líneas generales, es recomendable derivar a los pacientes diabéticos a una consulta con el especialista. Esto mejora la adhesión, no significa que ustedes no puedan hacer el seguimiento de este paciente, sino que van a obtener mejores resultados en la prevención de comorbilidades asociadas a la diabetes, no solo la renal, sino cualquiera de las otras manifestaciones clínicas, como puede ser la lesión ocular, es decir, la retinopatía diabética, los eventos cardiovasculares asociados a la enfermedad, ya sean a nivel de miocardio o vasculares periféricos. ¿Cómo se puede retardar la enfermedad? Lógicamente, si la hiperglucemia es el elemento central del desarrollo de la enfermedad, disminuir este elemento central va a ser la mejor forma de retardar el progreso de la enfermedad. La hemoglobina glicosilada A1C constituye hoy el mejor parámetro para reflejar el control de la enfermedad en los 3 meses previos y es el mejor predictor de complicaciones asociadas a la diabetes mellitus. El objetivo general es mantener un valor de hemoglobina A1C por debajo de 7%, es decir, 53 milimoles por litro. Pero a medida que la repercusión de la enfermedad progresa en distintos órganos y particularmente se suma el compromiso renal, ese parámetro muchas veces es muy difícil de obtener y pasará del óptimo en 6,5, menor a 6,5, a conformarse con un menor a 8%. O sea que es importante insistir e invertir tanto terapéutica como verbalmente en empoderar al paciente para evitar el progreso de la enfermedad. El enfoque terapéutico, por otro lado, va a consistir en una serie de medidas generales, nuevamente el control óptimo de la glucemia, que como dijimos es el paso central, el tratamiento de la albuminuria y de la hipertensión arterial y la prevención de la enfermedad crónica terminal una vez que ésta ya se ha iniciado. Entre las medidas generales será necesario, sobre todo en las etapas iniciales del compromiso renal, es decir, cuando habíamos dicho que la tasa de filtrado glomerular estimada estaba en más de 90 mililitros por minuto en un paciente diabético, deberé considerar la posibilidad de reducir la ingesta proteica. Esta posibilidad de reducir la ingesta proteica a 0,8 miligramos por kilo día en el aporte proteico total será una recomendación mucho más firme si el paciente además tiene albuminuria, porque es la manera de evitar el progreso de la enfermedad. Habíamos dicho que la albuminuria desencadenaba justamente el estímulo para el mecanismo del sistema renina-angiotensina. Mantener los niveles de hemoglobina A1C por debajo del 7%, recordando que lo óptimo sería por debajo de 6,5%, pero este valor es muy difícil lograr en los diabéticos, aún encontrándose bien controlados. El control de la tensión arterial se prefiere que los pacientes manejen cifras inferiores a 130/85, pero en los pacientes añosos o que ya son hipertensos,
quizá conseguir un valor inferior a 140/90 sea el objetivo central, pero tomar en consideración que 130/85 sería el valor óptimo para los pacientes con diabetes. Por ello habrá que implementar medidas. Si no tienen criterios para recibir tratamiento, la recomendación de disminuir la ingesta de sodio es la recomendación inicial para el no desarrollo de hipertensión arterial, y mucho más si el paciente ya es hipertenso. Por otro lado, aportar las indicaciones necesarias a través de un plan de nutrición y ejercicios que deberá ser realizado con una derivación oportuna a una nutricionista, de tal manera que el paciente pueda manejar su peso corporal, que no se encuentre excedido, y tener una actividad adecuada de ejercicio físico. Es importante también identificar que hay algunos antidiabéticos orales que cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para mejorar el peso del paciente, puede recurrirse a este otro tipo de antidiabéticos orales que pueden mejorar también el peso del paciente. La supresión del tabaco es otra de las medidas necesarias y la regulación del consumo de alcohol. El control de la glucemia tradicionalmente es a través de la metformina en los pacientes diabéticos tipo 2 y puede asociarse a la insulina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La metformina en los tipos 2 es el tratamiento de primera línea y se incluyen a aquellos que tienen compromiso renal. En el año 2016 la FDA modificó las recomendaciones de la metformina y lo único que quedaría, que hay que considerar fuera de esta recomendación inicial para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son aquellos pacientes que presentan un clearance de creatinina inferior a 30 mililitros por minuto, caso en el que está contraindicada la utilización de metformina. La otra recomendación está asociada al control periódico de los pacientes que toman metformina, aunque esta recomendación del filtrado glomerular, de la tasa de filtrado glomerular estimada es para todos los pacientes con diabetes, ya vamos a ver con qué periodicidad. Cuando el paciente alcanza un clearance de inferior a 45 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, no se debería iniciar la metformina y hay que evaluar claramente si el paciente le está tomando los beneficios riesgos de su uso. O sea, si no la toma con ese clearance, no ponérsela. Si la toma, evaluar adecuadamente riesgo-beneficio. Cada vez que el paciente deba recibir algún procedimiento diagnóstico por imágenes con el uso de contraste yodado, es muy importante que se suspenda la metformina y recuerden que la acetilcisteína ejerce un efecto quelante sobre el yodo y debe ser administrada en una dosis de 1800 miligramos el día anterior a la realización del estudio con contraste. Esta previsión del daño renal, o sea, es necesario en los pacientes diabéticos. Preferentemente pueden emplearlo con cualquier clearance porque la acetilcisteína no tiene ninguna contraindicación. De hecho, hay médicos que indican a CEMUC para cualquier condición clínica como si fuera la panacea, pero definitivamente, salvo la intolerancia a la lactosa, que al paciente le van a caer muy mal los 1800 miligramos de N-acetilcisteína, porque es lactosa el excipiente en el que se produce, no tiene otra contraindicación verdaderamente, por lo cual puede utilizarse como prevención del daño renal en los pacientes diabéticos y en los pacientes añosos en general. Es más beneficioso, estos pacientes pueden desencadenar, por eso es más beneficioso prevenir el daño, porque estos pacientes pueden desencadenar un daño renal agudo, que es una complicación grave de la nefropatía diabética en sus estadios iniciales o avanzados, y que consiste en la insuficiencia renal aguda de manifestación abrupta en un paciente que teníamos en seguimiento por compromiso renal de la enfermedad. Los estudios con contraste yodado son una condición habitualmente que el médico puede prevenir porque es el propio médico quien genera la solicitud.
Pero hay otra condición que depende de la automedicación y que es el uso de antiinflamatorios no esteroideos que los pacientes suelen emplear por cualquier circunstancia de dolor sin medir las consecuencias de su uso. Recordar que hay una fuerte recomendación para no utilizar de manera regular y sin control médico los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes añosos y en pacientes con diabetes mellitus mucho más. Los antiinflamatorios no esteroideos, para peor, se consiguen en nuestro país de venta libre en dosis de 400 miligramos. En cualquier país con un adecuado control de los riesgos del ibuprofeno particularmente, no se venden sin receta concentraciones mayores a los 200 miligramos. Sin embargo, en nuestro medio podemos acceder en una época hasta un comprimido de 800 miligramos de ibuprofeno, que por suerte ese ya no es de venta libre, pero si ustedes recorren cualquier cadena de farmacias con medicamentos en góndola, van a ver que está disponible el ibuprofeno. El control de la glucemia puede llevarse a cabo, además de la metformina, que dijimos que en los pacientes diabéticos tipo 2 era la droga de primera línea. Yo me estoy refiriendo particularmente a la diabetes tipo 2, porque es la diabetes que ustedes van a ver con mayor frecuencia en la práctica diaria, y es el paciente que muchas veces van a tener que controlar, ¿sí? Por lo tanto, es que me refiero o hago principal hincapié en el diabético tipo 2. El diabético tipo 1 es patrimonio del manejo por el especialista en diabetes porque es un paciente complejo, habitualmente porque también es un paciente joven que tiene riesgo de las complicaciones agudas de la diabetes, potencialmente fatales inclusive, como es la cetoacidosis diabética. Y la evolución a cetoacidosis diabética puede ocurrir muy rápidamente. Ya lo vamos a ver en el capítulo específico. Entonces, los otros dos grupos de fármacos que podemos utilizar para el control del paciente con diabetes mellitus tipo 2, ya sea solos o asociados a la metformina, son, por un lado, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Este transportador tiene a su cargo la reabsorción el transportador de sodio glucosa tiene a su cargo la reabsorción tubular de glucosa a nivel renal. Por lo tanto, si yo pongo un inhibidor de este cotransportador, lo que voy a conseguir es una disminución de la reabsorción tubular renal de la glucosa y un aumento de la excreción urinaria. Y eso conlleva a hipoglucemia. No están aceptados para el tratamiento asociado a insulina en la diabetes mellitus tipo 1, o sea, no están aceptados en la diabetes mellitus tipo 1. Uno de los ejemplos es la canagliflozina, que ha sido probada en algunos ensayos clínicos controlados, donde ha demostrado la disminución del daño renal en la diabetes mellitus tipo 2, pero no ha podido demostrar claramente la reducción del daño cardiovascular o la repercusión de la enfermedad en otros órganos blancos, pero sí del progreso de la nefropatía diabética o la evitación o reducción de la microalbuminuria. El otro grupo de fármacos que puede utilizarse son los agonistas del receptor del péptido, similar al glucagón. Estos también tienen una función símil incretina, es decir, lo que hacen es aumentar la secreción de insulina, o sea, el mismo efecto del glucagón, y parecen tener también algún efecto directo sobre el riñón, no claramente establecido aún, pero que al disminuir la glucemia por el efecto simiglucagón ya contribuyen a mejorar este parámetro plasmático y a disminuir la progresión de la nefropatía diabética, tanto a producirla como a disminuir la progresión. Por eso son fármacos que deben ser pensados más antes que tarde en el control de la enfermedad. Pero recordar siempre que en diabetes mellitus tipo 2 está indicada de primera línea la metformina con los recaudos que observamos. El enfoque terapéutico del manejo de la hipertensión arterial fundamentalmente incluye la reducción del sodio de la dieta. Esa es la medida 1 para reducir la hipertensión arterial. La segunda medida es la medicación antihipertensiva para conseguir valores de 130 a 80.
y dijimos que cuando este objetivo no era posible, podríamos emplear, quedarnos con un objetivo de mínima en 140-90 si el paciente ya era hipertenso. Si no es hipertenso, hay que llegar a este objetivo de inferior a 130-80. Justamente reducir la hipertensión arterial produce una disminución de la hiperfiltración, que es el elemento central asociado al daño glomerular y a la proteinuria. Por lo tanto, disminuir la hipertensión arterial sistémica conlleva una protección del propio glomérulo. Los fármacos de primera línea son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los medicamentos del grupo de los ARA2, que son también los inhibidores de los receptores de la angiotensina a nivel pulmonar. Ambos fármacos han pasado a la línea de la fama, relacionado justamente al efecto que puede tener este incremento de los receptores que se producen en los pacientes que reciben ARA2 o IECA de los receptores a nivel pulmonar, que parecerían tener algún mecanismo de acción en la unión del coronavirus justamente al tejido pulmonar. Sin embargo, no hay al momento actual, es decir, estamos hablando del 24 de abril de 2020, no hay al momento actual una indicación precisa para retirar el uso de los IECO, de los ARA2, en los pacientes que adquieren la infección. De hecho, si alguno de ustedes está interesado y entra a la página de trials.gov, que es la página donde están registrados todos los proyectos de investigación ongoing, o sea, los que están en curso, si seleccionan coronavirus, van a identificar particularmente que hay un proyecto que propone la utilización de ARA2 en dosis que pudieran bloquear de manera más efectiva o mayoritaria los receptores donde se fija el coronavirus para su ingreso a los macrófagos. O sea que no hay recomendación firme a la fecha de hoy de suprimirlos. Pero el enfoque terapéutico, entonces, como dijimos de la diabetes, son fármacos de primera línea por este efecto que tienen sobre la proteinuria particularmente al disminuir la tensión arterial. Entonces, cuando pensamos en el manejo medicamentoso de la hipertensión arterial, una vez que hemos agotado ejercicio, bajar de peso y dieta hiposódica, nos decidimos por los IECA o los ARA2. En estas recomendaciones no están indicados para el tratamiento primario de la albuminuria sin hipertensión arterial asociada, porque su mecanismo se relaciona particularmente a la disminución de la hipertensión glomerular relacionada a la hipertensión sistémica. Es decir, la hipertensión sistémica desencadena un aumento de tensión dentro de la estructura glomerular y eso se asocia a albuminuria. Sin embargo, la albuminuria puede desencadenarse por otros mecanismos, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, que dijimos que era otro de los que contribuía, o sea, la albuminuria estimula el sistema renina-angiotensina y a su vez este contribuye con la mayor liberación de radicales oxidativos. Tampoco se recomiendan asociados un IECA con un ARA2, pues parecen aumentar el riesgo de daño renal agudo e hiperpotasemia. La hiperpotasemia es una complicación de ambos medicamentos, particularmente cuando existe nefropatía diabética. Entonces su asociación hoy no estaría recomendada. Y finalmente, no se ha demostrado que prevengan de manera categórica la evolución a la enfermedad renal crónica terminal, pero actualmente la recomendación para su uso sigue siendo robusta. Es importante recordar que existe otro tipo de compromiso renal en la diabetes, que es el compromiso no glomerular. Podemos señalar acá lo que es el compromiso túbulo-intersticial en la nefropatía diabética. Particularmente eso puede evolucionar de manera silente o desencadenar el fenómeno de daño renal agudo
mediado por nefrotoxicidad de drogas, como dijimos para el caso de los AINES, o el inadecuado manejo de volumen en estos pacientes también puede contribuir a esa misma condición. Entonces, por un lado, la tubulopatía silente, que termina generando la posibilidad de también necesidad de diálisis, y la tubulopatía que se asocia a nefrotoxicidad habitualmente medicamentosa, y no olviden particularmente el consumo de AINES de los pacientes. La otra condición sería la administración de sustancias yodadas para contraste, pero esas en general podemos prevenirlas porque surgen de una indicación médica. El compromiso progresivo del intersticio con fibrosis en específico pielonefritis, el compromiso vascular que ya vieron, y las complicaciones agudas como la pielonefritis aguda o crónica, la necrosis papilar también asociada a medicamentos, particularmente los AINES, que también los vieron con la doctora Tisera y el anterior con la doctora Josa. La detección sistemática de estos pacientes diabéticos debe realizarse por lo menos una vez al año. Hay que evaluar la relación entre albúmina y creatinina en una muestra aislada de orina tomada al azar, y la tasa de filtrado glomerular estimada, que dijimos que la informa el laboratorio cuando nosotros pedimos creatinina. Creatininemia plasmática, el laboratorio informa la tasa de filtrado glomerular estimada, o sea que nos evita inclusive entrar a alguna calculadora del sistema para sacar la cuenta nosotros. Por eso no tiene justificativo la no evaluación y la no observación de ese resultado, ¿no? Porque por ahí pedimos creatinina y ni miramos cuál es la tasa de filtrado glomerular estimada. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, estos controles deberán iniciarse en el paciente estable cuando lleva unos 5 años de evolución de su diabetes. Cuanto más joven sea el paciente o signos de inestabilidad en el control de la glucemia presente, más rápido será necesario el control de estos parámetros y más estrecho su seguimiento. Y en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial como comorbilidad. Dijimos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden al momento de la consulta ya tener compromiso renal, más aún si asocian la comorbilidad de la hipertensión arterial. Por lo tanto, esta detección debe ser en ellos al momento del diagnóstico. Esta es una recomendación de grado B en los niveles de evidencia. Si el valor del PACU, que habíamos puesto acá, es mayor a 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina en una muestra aislada de orina tomada al azar, estos controles deberán tener una periodicidad de aproximadamente cada 3 meses. O sea que el paciente recibirá entre 4, mínimo 3 controles anuales, particularmente a los 2 o 3 meses de realizar alguna intervención terapéutica. Por ejemplo, con mejor control de la tensión arterial porque se agregó un IECA, la reducción de proteínas en la dieta porque bajamos del nivel de consumo habitual a 0,8 gramos por kilo en la dieta del paciente. Recordar que si el paciente ya está en diálisis, la recomendación para aporte dietario vuelve a la condición normal, entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso en 24 horas. ¿Cuáles son las decisiones oportunas? Ya lo dijimos, considerar la derivación a un médico nefrólogo cuando hay incertidumbre de la etiología de la enfermedad del paciente. O sea, seguimos un paciente diabético, esta es una recomendación de perogrullo en realidad, porque si no tenemos certeza del compromiso renal del paciente, tenga diabetes o no, deberíamos derivarlo al nefrólogo. Pero en caso de la diabetes, si no pensamos, está en los estadios iniciales, y dudamos de que este compromiso sea exclusivamente por la diabetes, hay que derivarlo. Cuando existan problemas asociados para el control y el tratamiento del paciente, como es la presencia de anemia, de hiperparatiroidismo secundario, de hipertensión arterial resistente, puede tener un origen renal y por eso ser resistente, o cuando se vuelven complejas de manejar las alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando existe enfermedad renal avanzada, es decir, cuando la tasa del filtrado glomerular estimada
está por debajo de 30 mililitros por minuto, 30 o menor, que requieren, lógicamente, dijimos, contemplar la posibilidad de terapia de reemplazo renal, es decir, de diálisis. Por lo tanto, el paciente debe ser derivado al nefrólogo para que no nos encuentre una tasa de filtrado glomerular en 15 o menor, que el paciente tiene que ingresar a diálisis en manos del no especialista, porque entre 30 y 15 es posible que se decida la realización de la fístula. Los diabéticos tienen mala cicatrización, muchas veces necesitan hay fallas en la realización de la fístula inicial. Todo esto depende de la edad del paciente, las comorbilidades, del control de la enfermedad. Por lo tanto, es necesario derivar oportunamente al paciente con nefropatía al especialista. Y una recomendación oportuna es que todos los médicos debemos educar a nuestros pacientes acerca de la naturaleza progresiva de la enfermedad renal crónica, recordar a todos nuestros pacientes diabéticos que el mal control de la enfermedad conlleva un riesgo mayor de desarrollo de insuficiencia renal, que la insuficiencia renal progresa a diálisis o en caso de que el paciente tenga edad adecuada para lista de espera de trasplante, va a trasplante renal y pancreático. Por lo tanto, es necesario insistir en la educación del paciente. Repito, naturaleza progresiva de la enfermedad renal crónica, los beneficios de un tratamiento adecuado para la hipertensión arterial y de la glucemia para preservar la función renal, recordar en los pacientes diabéticos con o sin hipertensión que deben disminuir la ingesta de sodio para evitar el desarrollo de hipertensión arterial, y lo que habíamos mencionado de la evolución a diálisis e insuficiencia renal. Si hay preguntas, las colocan por el chat. Ahora voy a cerrar la presentación, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a poder tener diálogo, o por lo menos resolver las preguntas a través de el sistema del chat para que no se nos haga tan complejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, alguien que le gustó la clase, perfecto. ¿Preguntas? No entendí el Profe, final. ¿Sí? cuando habló de los estadios clínicos, habló del 1, que hay disrupción de los podocitos, aumento de la presión glomerular, pero de los otros estadios, eso ya no sería la patología, digamos, se empeoraría en los estadios 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que sucede? Bien, viste que una cosa son los estadios clínicos, que son los 5 estadios clínicos que mencionamos, y otra cosa es el progreso anatomopatológico de la enfermedad. La etapa más precoz de la enfermedad tiene una correlación directa con la disrupción de los podocitos. Por eso es que aparece la hiperfiltración. Cuando uno corrobora lo que es, perdón, me distraje con otra pregunta que entró al chat, ya la contesto. Cuando uno, espérense que vamos a dejar de grabar esta parte. No tiene mucho sentido. Listo.